caldero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, ojalá que llueva cada... Bueno, arratsaldeon edo unon edo guardion, kafekistan darrok, hementxe gaude gure laugarren tertulia izango den honetan, eta gure tertulia guztia berezia dira, baina egia da, gaurkoa oso berezi izango dela, bueno, ikusi besterik ez dago, ze kuadrilla ederra juntatu eran, gaur lehenengo aldiz kafekistanen tertulia ez misto egingo dugulako, eta horren aitzaki edo hartu dugun liburua Feminismoa 1989 alde manifestu bat, Cynthia Ruza, Titi Bhattacharya eta Nancy Fraserna barkatu. Eta, bueno, esan 2019ko argitalpen badela hau, Herderrek itzuli zuen gaztelerara eta txalaparta berriz Danele Sarriugartek itzulita euskerara. Eta, bueno, liburuak egun horri eskaz ditu, zaigite irakurri dugun edo ez, baina hala baldin bada, ez dakit ze sensaziotan zaudete edo nola irakurri duzu liburua? Eider, zuk igual nola irakurri duzu? Ba, nik egia zan, pijaman, sofan botat irakurri dut, eta oso gustora. Asko gustatu zait. Bueno, nik ere, jarraitzen dut, ez? Aitortu badut, irakurri nula ez guztiz oso ondala hilabete batzuk. Eta erabiltzen duela konsulta bezala lan egiteko. Eta gustatzen zait, baina egia da ez dela novela bat bezala hartzeko liburua, manifestu politiko bada. Eta ez dakit, uda garai hauetan, gustura, ez dakit. Ez da novela bat, orain hitz egingo gu liburuaz. Vale, yo lo he leído también cómodamente tirada en el sofá y con una copa de vino y con mucha curiosidad. Mi actitud al empezar a leer era curiosidad. Y bueno, me ha gustado. Me he identificado con partes que yo también entiendo del feminismo, pero también veo que no es una novela, que tiene su punto, que coincidir en todo no, pero bueno, me ha sorprendido para bien. Bueno, yo he leído algún resumen y alguna reseña del libro, no he leído el libro, en la madrugada, así cuando no podía dormir, me despertaba y echaba un vistazo. Así iban entrando poco a poco lo que decía. Nik irakurri dut Bizkaibusen sartuta nengoela holako danak maskarillarekin, jendez lepo, kriston beroarekin, eta esan behar dut alere gustatu zitzaidala. Beraz, baldintza horietan gustatu bazait, esango nuke dela oso liburu argia iruditu zaidalako. Jonek izan duen bezala, manifestu politiko bat da, hau ez da udako literatura liburu bat, eta hori kontuan hartuta, gustora eta harin irakurtzeak niretzako badu meritua, ez? Horrek esan nahi du, freskoa dela, eta berez oso komplikatua den gai bat, eta kolore asko dituen gai bat landu ahal izan dutela modu harin eta fresko batean nola baita esan dut. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Ah, vale. Nada, que yo leí también algunas reseñas y ya profundizaremos, pero sobre todo me parece una iniciativa como muy pertinente y bueno, yo creo que tengo muchas ansias como de escuchar lo que podamos dialogar ahora, sobre todo pues por el momento en el que nos encontramos, ¿no? De estas diversas voces y que finalmente confluimos pues en la necesidad de hacer una transformación, ¿no? Y justo como reflexionar sobre ella me parece muy pertinente y doy la bienvenida pues, a espacios como este. Nik ez zuek esan bezala, pixkat, ez dakit sorpresa asko ez dut eman, baina bai iruditzen zaitela, oinarri badala debaterako, feminismoan bihurtuko dela erreferenteia bada liburu hau, eta pixkat irakurri barreko liburutako bat, irakurri barreko edo, olako lekoa sortu ditzaken liburu bat, olako debatek. Eta hasteko debaten edo elkarrizketan edo hartu emanen, igual manifestuan beraren helburura, ez? Manifestua garbi esaten du ez dula proposamen zehatzik egiten, proposamen zehatzak borroken bidez aurrera ateratzen direla, baina 89ren aldeko feminismoak
egungo eta etorkizuneko mugimenduak oinarri zabaleko mundu mailako matxina batean batzea du helburu. Bueno, esaten du, ez dituela desberdintasunak ordezkatu nahi, baizik eta denak batzea duela helburu, 89 hori geralako. Zakit, gure feminismoa esaten du, baina betiko galdera da, zein da gu. Zakit, Jon, ez dute... Bueno, fuerte hasten gara, ez? Osea, ez dakit galdera honek ere erantzun bat duen, ez? Nor gara gu baino da, nork esango duen nor garen gu, ez? Pizka feminismoaren betiko debatea, zein da sujetu politikoa, ez? Hemen gauden emakumean hitz guztiekin, ez? Pizkat ere kafekistanen tonuari helduz, eta atzo hemen dagoen emakume batek esan bezala, zelan jaitsi diskurso hauek, ez? Biztaleriaren 89%, ez? Adibidez, nire amak ulertzea gaur hitz egiten dugun guzti hau, ez? Eta nitzako oso obvioa diren gaiak ez, nortzu garen gu, edo intersekzionalitatea bezalako gaiak, hori ere zelan jaitsi 89% horretara, ez? Nik ez dakit gu batetaz hitz egin behar dugu. Nik uste dut feminismoa bai dela mugimendu, filosofia, mundua ikusteko eraban, etengabean gauden identitateen inguruan eztabaidan, ez? Eta gu hori ere momentu oro eraldatzen ari den zer bat da, ez da gauza estanko bat. Eta gaur hitz egingo dugun bezala, eta liburu hau eskusa bada honetaz hitz egiteko ez, 89% horretan ere, nik uste dut, aniztasuna esatea erraza da, baino tekno sartu beharko ginetekela 89% horretan, ez? Eta hor usten dut, ez dut gehiagi luzatu nahi ere. ¿Decimos quién somos nosotras? Para mí nosotras somos toda la que quiera. Y así de genérico, porque yo también creo que no se puede encasillar y que está en constante movimiento en nosotras. Por eso es toda la que quiera, cuando quiera. Baina badago ere debatea ez, gu hortan toda la que quiera, baina gizonek ze parte euki, oain sortu dan kainako eta 8 LGTB egunen ere ontzan transek bai ala ez, badago etengabe debatea ematen nolako feminismoa dela identitate itxi bat eta ezin dola ere edozeinek lehenengo lerroa hartu. Pero yo creo que se trata de eso, que no sea cerrada. Por eso es para todos y todas las que quieran, ¿no? Yo creo que no se puede hablar de un feminismo, sino de feminismos diversos, cada uno de dónde viene, de dónde surge, que tiene distintas procedencias, cada persona en su contexto, con su problemática, y entonces eso es lo chulo, porque cobija la pluralidad y cobija la diversidad. Nire ustez hor bai, igual ados esandakoarekin, baina igual kontu zibili beharko ginateke, askotan ere esaten dugunean, feminista izan dadila nahi duenak, bai, baina beti ere hor kontuan hartu behar da feminismoa korronte politikoa dela, ez dela muda bat, ez dela hain zuzen liburuak lantzen duen hori, alegia feminismo liberala baldirudi dela, orain oso motitzerri da, neska eta mutil famosoen artean, denok gara oso feministak, eta feminista izatea da zuk emakume gisa lortzea, zure enpresan goiko postuetara heltzea, baina beti ere prozesu individual bezala, zu noraino heldu zaren ze ondo, baina atzean nortzuk utzi dituzu, ze jokamolderekin heldu zaren tokiraino, hau da, niri beldur pixka bat ematen dit, ez bihurtzea subjektu politikoa gauza likido bat, ez? Eta orain batean modan dago feminista izatea, eta feminista ere bada, ez berdin zait, estatu batuetako emakume bat edo botin bera, ez? Nola da, Banko Santanderreko presidenteak berak dio bera feminista dira, ez? Niri pixkat beldurra ematen dit, holakoetan jausteak, botinek ordezkatzen duen feminismoa, hain zuzen da, liburuak aipatzen duen feminismo liberal hori, ez? Beitu, ni emakume bat naiz, heldu naizen tokiraino, apurtu dut kristalezko sabaia, bueno, bai, baina atzean zenbat emakume utzi dituzu, nola egin duzu,
Ez, horre ni beldurra ematen dit horrek. Sí, yo comparto tu preocupación. Me parece que un reflejo del poder que ha tenido el feminismo, digamos, en los últimos tiempos es las autorreferencias, ¿no? O el que diversos personajes se adhieran, digamos, como a la lucha y desde dónde se adhieren, ¿no? Cierto es que hay un debate si las mujeres es el cuerpo, digamos, el sujeto político o no lo es, en fin, hay un gran debate, ¿no? Pero más allá de pensar en esa como categoría, yo pienso que si nos ubicamos en términos de los cuerpos oprimidos, ¿no? En este modelo, podríamos tener como una especie de tangibilidad justo como para que no se diluya, ¿no? Esta lucha, ¿no? Porque finalmente, como decían, pues bueno, las mujeres, por la parte del género, representamos evidentemente como un sujeto de opresión, pero pues las mujeres también somos un colectivo como muy diverso, ¿no? Donde pues la tarea es aquí como desmontar pues estas relaciones de poder que se sientan en la reproducción, pues de estas jerarquías, ya sean sexuales, ya sean raciales, bueno, geopolíticas y todas aquellas que implican como ciertos privilegios, ¿no? Entonces, a mí me parece que como para no desviarnos o tener como un ancla, digamos, podría ser como reconocer la opresión, ¿no? Y la contraparte que serían pues también los lugares, digamos, de privilegio, como un ancla que nos permita nadar en la diversidad, digamos, de interrelaciones que producen pues una diversidad también como de opresiones, ¿no? Y me parece que el techo es el capitalismo y que este se sostiene pues en una diversidad de opresiones, ¿no? Y que hay que tener como un panorama muy amplio de todas ellas para justo pues poder construir como una propuesta política que pueda sumar, ¿no? Como a todas estos cuerpos oprimidos, diría yo. Honek hala ere egia da, bueno, liburua garbi jartzen du, naiz eta gorputz edo presio diferenteak egon badaudela esan, bueno, kapitalismoa dela danan puntxa edo kapitalismotik datozela beste zapalkuntza guztiak, eta bain ere badago, bueno, langile mugimenduan edo beti egon da, ea patriarkatua baino, kapitalismoak gehiago zapaltzen dute gaituen, edo ea naiz eta zapalkuntza ezberdinak egon, ez ote den zapalkuntza batea bideratu behar, kasu honetan kapitalismoa, langile klasea beti indon bezala, eta ez ote hon feminismoa zatitzen, opresio hiek zatitzen ez ote ditun. Debate honekin jarretuz dut, bueltak hangoela asunto honekin. Ni pizkat bat natorre ere sujetu hori, minak esan duen anklaje hori edo egia da, eta kokatzeko pizkat. Ni asko kokatzen dit ere, Euskal Herriko azken jardunaldi feministetan ere, oso posgarria izan zen ere ikustea, adibidez Euskal Herriko marko baten, lehen aldiz ere entzutea feminismoa antikapitalista, antipatriarkala eta antiarrazista izan beharko dela, ez? Niretzako genero, arraza eta klasea bai ere kokatzen digu pixkat ere hitz egin nahi dugun feminismo honetaz eta ulertzen dudan 199 honetaz ere, ez? Osea, eta gero betikoa, zein da opresioetan nagusi edo zein, betiko eztabaida ez, lagun batek beti izaten du edo zein da, erderaz, contextualización radical, ez? Kaso por kaso edo kontestuka, edo beste batzutan ere badaude aldagai batzuk, klase aldagai bat, adibidez, Soraiako oso ondo kokatuko du residentzien gatazkan ere, zein gaietzen da hor opresioen artean, nola jokatu horrekin, ez? Beti gaude formula orokorrak edo kontekstualizaturiko formulak, ez? Eta gero gauza da, irakurketa politikoa bat egitea orokorra, eta gero beste gauza bada, gatazka konkretuetara ajeistea, ez? Bueno, bueltatuz nintzako bai, genero, arraza, klasea, edo egin nahi dugun feminismo horrek nire pizka kokatzen dit, pizka gaur egun ere sujetu feminista hori norantzoan, edo noran nahi duen, ez? Yo lo que comparto y lo que creo es que el feminismo tenía que sumar y tenía que sumar. Y yo creo que hasta ahora ha sido un movimiento muy individualista, con un discurso muy para pocas y muy centrado en, bueno, pues grandes estudios y grandes divagaciones de filosofías, pero que no pisaban suelo. Yo creo que en el momento que se une el feminismo suma en mi caso, con la lucha sindical o la lucha de la clase trabajadora, se enriquecen todos los dos movimientos. O sea, para mí suman, tienen que sumar
Y es un poco también, ¿no?, lo de que a través del no podemos separar el feminismo de la política, de los sistemas capitalistas, porque todo va relacionado. Y esa suma es la que nos va a hacer crecer y también va a hacer que el feminismo sea una parte más de, por ejemplo, de la clase trabajadora de mujeres. Si la clase trabajadora somos esas mujeres precarias que estamos en esos trabajos de cuidados, que se sigue manteniendo el rol y el feminismo no acaba de acercarse como movimiento al movimiento sindical, nunca vamos de verdad a ver la importancia y lo que ocurre en la propia mujer trabajadora y en los propios conflictos. Y yo, para mí, desde que empezó en el 2017 el conflicto de Vizcaya, lo que pedíamos todo el rato al movimiento feminista era la suma. Tiene que estar presente en todas las luchas. Tiene que ser un movimiento de clase y tiene que participar. Si no, no tiene una mayor razón de ser ni va a coger el peso necesario para mí. Si no, empieza a implicarse muchísimo más. Al hilo de lo que decía Soraya, a mí me gusta mucho cuando alguna vez, bueno, me has comentado muchas veces, ¿no?, como por ejemplo en vuestro conflicto en las residencias de Vizcaya, muchas mujeres abrazaron el feminismo desde la clase, ¿no? Es decir, mujeres que nunca se habían autodenominado feministas, llegaron a sentirse como tal o incluso a entender por primera vez de qué hablábamos cuando hablábamos de feminismo, pero siempre partiendo desde la lucha sindical, ¿no? Es decir, un conflicto laboral y sindical fue las que les llevó a hacerse preguntas, a cuestionarse el género, a cuestionarse un montón de cosas que hasta ese momento, ¿no?, parecía que no podía representarlas. Y de pronto sienten que su conflicto va mucho más allá de un conflicto laboral, ¿no? Parten desde un conflicto laboral, pero llegan a entender que estamos hablando de un conflicto de género, que estamos hablando de muchas más cosas, ¿no? Y a mí me encanta cuando explicas eso, porque me gusta esa parte de cómo a través de la lucha sindical o de clase, muchas mujeres se llegan a empoderar, ¿no? Es decir, una cosa te va llevando a la otra, ¿no? A mí me encanta que me explicas un poco esa experiencia desde lo personal, porque lo habéis vivido vosotras. Por eso te digo que ya lo vives y lo sientes de verdad. Y además es un colectivo que abarca desde chavalas de 28 años hasta mujeres de 62. Cada una con sus propias realidades. No se definían feministas porque ni se habían preocupado en entrar en el concepto si lo soy o no. Voy con mi vida para adelante. Pero en el momento que me encuentro en un conflicto laboral y solo tengo alrededor mujeres y me empiezo a dar cuenta que el conflicto tiene mucho peso por ser mujeres, me empiezo a cuestionar eso. Y eso es realmente lo enriquecedor, que acaben diciendo eso, que una mujer de 62 se vaya a una manifa y diga, ahora no me preocupa ir a hacer la comida a casa, ahora ya lo mío voy. Ahí hicieron ese cambio cuando al principio salían corriendo o a cuidar a los niños, no. Asumieron el conflicto como suyo, era ya una huelga feminista, empezábamos a verbalizarlo así y eso fue súper importante. Entonces, para mí ese es el verdadero feminismo de clase y es el que yo siempre he echado de menos en el feminismo liberal o en el otro que no reconozco. Claro. A mí esto que acaban de mencionar me gusta mucho porque creo que es una demostración de que la realidad siempre va más adelante que la teoría, ¿no? O sea, la realidad además como hay un momento en que te impacta y eso te permite hacer una evolución, digamos, en la forma de ver las cosas y verte como un sujeto político que puede incidir en esa realidad, ¿no? Y a mí me parece que hablando del tema de los cuidados es muy explícito con el ejemplo que acaban de dar cómo está atravesado un tema de género y de clase. O sea, es decir, ahí está como atravesado. Y si vemos también la evolución de quién ha estado como en ese sector, digamos, laboral, bueno, vemos primero que han sido mujeres, pero no solo mujeres, sino mujeres pobres, y además mujeres que, por ejemplo, hace años eran mujeres que venían, no sé, del Estado, por ejemplo, a hacer ciertos trabajos, ¿no? Entonces hay una especie como de movimiento y de relevo en quienes están haciendo ese trabajo de cuidados que, bueno, ahora se ha posicionado como una cosa fundamental para la reproducción de la vida y que merece una atención y yo creo que un reconocimiento social en todos los aspectos, ¿no? Y aquí me parece interesante también ver, con lo que decía Yona, ¿no?, cómo ha cambiado esta configuración social de Euskal Herria, en la que ya tenemos otros elementos que son, por ejemplo, en este caso, mujeres migradas que están realizando también ese trabajo de cuidado, ¿no? Y que si bien pues hay una mediana regulación de este gremio laboral, ellas están en los lugares como más, digamos, sumergidos de todo este ámbito laboral, ¿no? Principalmente, o sea, el 90% de ellas están en un trabajo de internas, que es el trabajo más duro de los duros, ¿no? Y me parece aquí importante, como la misma realidad nos está diciendo, es un elemento de género, es un elemento de clase,
y es un elemento en estos momentos también de tipo racial étnico, ¿no? Que ocupa este espacio como laboral. Y yo creo que nos plantea como muchos desafíos porque finalmente es, pues, incorporar, digamos, a una lucha formas distintas también de ver el mundo, ¿no? Porque vienen como de otras realidades y que me parece como muy importante que hagamos como ese recorrido de cómo se han construido estos distintos lugares del mundo, porque finalmente, bueno, una de las partes que queríamos abordar dentro de esta tertulia es, pues, ¿qué es lo de colonial, no? ¿De dónde viene y por qué ahora tiene como un referente? Que, bueno, no solo se dice desde América Latina, que yo puedo hablar desde ahí, pero este pensamiento también se ha desarrollado en Asia, en África, o sea, es decir, cómo desde lo que se constituyó como la periferia del mundo, eh, y desde el lugar que ha jugado, hay también como un pensamiento que rompe con eso que ha sido pues un pensamiento hegemónico, ¿no? Que se ha constituido como dentro de lo europeo, que también quiero decir que en este espacio, que podemos llamar lo europeo, hay también centros y periferias. O sea, es decir, no es lo mismo ser el norte europeo que el sur europeo, o ser rural que urbano, o estar en un polígono, que, o sea, dentro de ciertos lugares también hay periferias, ¿no? Y yo creo que es bien importante tener como esa doble dimensión de lo que representa pues como lo general y lo particular, y sobre todo cuál es el vínculo que tienen entre una y otra, ¿no? Cómo se retroalimentan y qué diferencias materializan en estos espacios. Porque es finalmente un reto, ¿no? Que tenemos ahora como en puerta. O sea, cómo articulamos esta diversidad, digamos, de situaciones que pues me parece que el trabajo del hogar es un ejemplo como muy práctico y concreto, ¿no? Como para pensar estas diferencias y estos nuevos retos para, pues al final a lo que aspiramos, ¿no? Que es una sociedad pues más igualitaria y digna de vivir, pues, ¿no? Pero yo, mira, creo que también dentro de lo que hablabas de que el trabajo dentro del hogar todavía igual es el menos reconocido y todo, también considero que cuando esa mujer se dé cuenta también de que es una feminista y una feminista de clase, también se puede hacer. Yo a lo largo de la pandemia he recibido llamadas de mujeres que trabajaban en el servicio doméstico preguntándome también, empezando a tener una preocupación sindical en este caso de a mí cómo me afecta el ERTE, yo estoy en la casa, puedo ir al paro. También parte de que la propia mujer que trabaja en una casa o que está interna también empiece a reconocerse como mujer trabajadora y le empiecen a preocupar sus derechos. Porque en ese momento busca lazos para que la ayuden, ¿no? Y se van corriendo las voces. A mí, a raíz de residencias, todas conoce a alguien y entonces te van llegando. Yo he hablado con varias y las he informado y se han enfrentado en las casas a... Sí, tú me tienes que dar los papeles del paro porque tengo derecho a ir a un ERTE y tal. Pero a veces también esa mujer ahí metida sola en esa casa también se ha limitado a estar, ¿no? Y a veces también creo que el paso tiene que partir de nosotras. Nosotras nos tenemos que preocupar de cuáles son nuestros derechos, informarnos, igual que hace años en las residencias. Era gente mayor, sin estudios, como lo sabía hacer en casa, lo hacían, no te pedían ni titulación. Entonces, no había tampoco conciencia de clase, lo hago, tampoco es tanto, no me cuesta, y te dejas llevar. Y el trabajo de las casas, el servicio doméstico es un poco lo mismo, ¿no? Cuando acusan de que no llegamos porque a veces ellas tampoco tienen el concepto de clase trabajadora. Y es importantísimo que lo empiecen a tener para que se empiecen a acercar y a buscar. Y desde luego la que lo tiene, busca porque ha habido varias llamadas y a mí a veces me duele que ellas mismas no se consideren clase trabajadora porque socialmente nadie las ha hecho sentir como parte de que son clase trabajadora. Baina, bueno, siempre igual hemos utilizado el victimismo, están ahí solas, es lo más precario. Bueno, hay que también ayudarlas a darse cuenta que son clase trabajadora, que también tienen derechos muy precarios, en unas condiciones muy malas, pero que tienen que conocer esas malas para intentar que sean un poco mejores. Bueno, Soraya, nik bat pizka polemika hartzeko zen nahi nun hitz egin ere pizkat. Nik uste dut ere sindikatuan o sindikalizuen autokritika egin behar dugula horrekin. Osea, bi aldeko gauza dela. Osea, gauza bada emakume hauek ez daudela beraien kabuz edo boteretuta, baina nik uste dut ere guk horre autokritika badaukagula egiteko, ez? Porque zuk esaten zen duen ere mugimendu feministak ez dula klasea ikusten, baina sindikatuan ere horrelako kolektibo prekarizatu, feministatu eta razializatuekin ere ez dugu behar bezalako lana egin. Osea, ardurak ere danon artean asumitzeko, ez? Osea, etxeko lana bai da eta sindikalismoari zuzenean interpelatzen digun realitate bat, hori horrela da. Osea, eta nik emakumea botere zuek residentzan 20 urtetako prozesua daramazue,
baina egia da ere, etxeko lan enplegu okorrek eskatzen dula aparteko lan bat, errealitateak oso ezberdina diela, batez ere, bueno, daudelako emakume asko izten dituztela, beraien herria, beraien familia, gure familiak atortzeko, ez? Osea, eta hor ere, bakitela lan sektore ba, baina, osea, asumituta denon ardurak, baina sindikalismoak oraindik, hor, zor handi bat daukagula, etxeko langileekin. No, no, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que además es cuestión de manos. Necesitamos ser más para llegar al servicio doméstico. El servicio doméstico no es una empresa que tú puedes visitar. Es un seguimiento, es esperar dónde van, ¿no? Como alguien decía una vez que se empezó con la ayuda a domicilio, pues controlando las paradas de autobuses, cuando ves mujeres que van a casas a limpiar y empezar ahí a abordar, a hablarles del trabajo, pero sí que también es cierto que las que van teniendo ellas mismas conciencia se acercan. Yo desde residencias atendemos servicio doméstico, además no sé, de referencia las mandan a las residencias. O sea, te quiero decir que a mí ayudarlas a cómo es el contrato privado, mirar, mil situaciones he vivido. Yo he vivido una chavala embarazada trabajando en una casa que la dijo la jefa, me has engañado, no te ibas a embarazar y vete, no sé cuántas veces. Y acuden a nosotros, al sindicato. Es verdad que el sindicato tenemos que acercarnos, pero necesitamos una masa importante para llegar a un trabajo que es casa a casa. Es verdad que el sindicato ahí se mueve mucho mejor en la empresa grande, ¿no? Y sí que hago la crítica de cómo llegar y lo tendremos que hacer, pero necesitamos ser muchas para poder abarcar ese terreno. Todo el trabajo que es puerta a puerta es difícil, pero como las peluqueras, ¿eh? Y bueno, yo también considero que no solamente es un trabajo sindical, la parte sindical es fundamental. Yo estoy en la comarca de Escumaldea y veo como periódicamente llegan mujeres a hacer consultas y muchas veces vienen por referencia de otras, que le dicen, llama al sindicato, acércate al sindicato. En la época de la pandemia llegaron muchas con, tengo un despido, no tengo derecho a baja. Y bueno, echamos mano de herramientas, de materiales de otras organizaciones amigas que nos proporcionan la información de cómo solventar un poquito el problema. Pero yo creo que el problema también no solamente es el tema del contrato y que no hay la patronal, sino que la mayoría de las mujeres que trabajan en el servicio de cuidados y en el hogar, que vienen de fuera, no tienen papeles. Entonces, al no tener papeles, no tienen una serie de derechos y entonces entran en situaciones de vulnerabilidad inhumanas, incluso. Sí. Yo creo que en este problema que estamos como enunciando hay varios niveles, ¿no? O sea, el más emergente, por ejemplo, podría situar el trabajo sindical o el de asociaciones con este sector, sobre todo en el contexto de la pandemia, ¿no? Y la urgencia de ese trabajo. Entonces, eso es un trabajo como inmediato, digamos, que demanda la defensa de los trabajadores, de las trabajadoras de este sector, ¿no? Que tiene esas características. Y un nivel más allá, que también estaría bueno, o sea, dimensionarlo, es cómo se soluciona el problema del cuidado socialmente, ¿no? O sea, cómo nos hacemos cargo como sociedad de una necesidad que es la del cuidado, que además va a crecer, y sí, digamos, muy bien que haya una como legislación, pero ¿cómo se resuelve, no? O sea, de forma particular, como se está resolviendo hoy día, o si el Estado tendría que hacerse cargo de ello. O sea, es decir, también desde esta trinchera sindical, hay que ir, yo creo que a dos frentes, ¿no? O sea, por un lado, el garantizar como a nivel de trabajadora como los derechos y la posibilidad de organización, porque es ahí donde tú te empoderas, digamos, como un sujeto político, pero también, o sea, cuál tendría que ser como la consigna hacia el Estado de hacerse cargo de este trabajo, digamos, como de cuidados, ¿no? Y yo solo quiero terminar con una cuestión, pues para que otros también puedan participar, cultural, que es muy fuerte, que es más allá del victimismo, que también podemos encontrarlo, y más allá de compartir la responsabilidad, porque yo creo que esta es una invitación a ello, es, digamos, como esta historia que está en el ADN de todas estas mujeres, pues digamos que está muy atravesada por el servilismo, porque han existido modelos, pues, serviles y de esclavitud, y que se arrastran, digamos, también en los sistemas políticos contemporáneos modernos, y que hay también como toda una cultura que posiciona a una cultura sobre otra, en la cual tú llegas a una cultura
chiquita, porque tú te sientes que no tienes derecho a nada, y más aún si llegas en una condición de ilegalidad, digamos, en la que se te subraya que no tienes como ese derecho, y eso sí que dificulta, digamos, como este empoderamiento, pero lo que quiero sobre todo como que quede claro es que más allá de una cuestión de victimismo, también tiene que ver con una cuestión histórica y de conformación de modelos históricos y económicos que se complementan, digamos, a nivel mundial, ¿no? O sea, es decir, hay un subdesarrollo porque existe un desarrollo, ¿no? Es una como que combinación. Y yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta para hacer trabajo con estas mujeres y con otras, ¿no? O sea, es decir, desde dónde nos posicionamos, desde dónde vienen, con qué engranajes culturales, digamos, se posicionan, etc. Nei, alare, bueno, iruditzen zait oso interesantea, pixkateatzea inez grebanakin eta gero honea bueltatzeko, jo, iruditzen zaitegia polita, bueno, erresidentzietako grebana oso, eta zuek esan ez ze prozesu, eta nola empoderatzen dian klase gatazka baten bidez, edo nola hurbiltzen dian feminismoa langile klase batetik, eta nik uste dut, eta liburu honetan asko aipatzen da, ez da hola kontra, osasenet, langile, bueno, edo klase borroka batetik feminismoa ekarri duen bezala erresidentziak, feminismotik klase gatazka, ez da hola, buelta hori hain errez edo. Gero baita egia da, aipatzen dira opresiok eta egia da opresio desberdina dela, baina batzu dira, edo dauzkeu materializauta oso, ni emakume irakurria naiz, eta irakurtzen ikasi naiz emakume bezala, edo tabakit azala auketela txuria. Baina, langile klase bezala, sartu guten erdi klaseko gehala edo, bueno, definitzen klasea ere, eta soldatu. Orduan, materializatzen hori asko zailagoa da, edo egite zain nahi. Eta gero esaten denunen sujetutan eta lotuta dekolonitaten gaiakin eta, nahi zaila egite zaita adibidez, egite zaitelako, ni bakit materialki nahi zela izango sekula posizio hortakoa. Orduan, nola posiziona, artikulazioak eta behar diala, eta gero edontzian, bueno, dekolonitaten gaiakin ere euskeran gaia lotu zen, euskera adibidez ikasi daiteken gauza bada, oso nahiz eta materiala izan, hizkuntza bat izan, edozein izan daiteke euskaldun, eta ezin da edozein izan ez zuri, edo zaket. Nik zuri bez, eske, lehen esan dezuena ez, osea, nire ez dut hitz egin ez de kolonialitateaz, ez antiarrazakeaz, porque ez dakit konparazioa berdina denez, edo zuriok garen gizonak feminismoan bezala, ez? Hau da, polemika total botatzea mai gainera, ez? Osea, eta nik uste Durangoko jardunaldi feministetan egon ginenok hori ere, bueno, hau hitz egingo dute, igual, Katiak eta Emiliako beto esan bizi izan genuna ere, interpelazio zuzen emakume txuri hori egia da, ez dugu biziko opresio sistemiko hori, nik hori oso garbi da bat, osea, gizonek gauza asko biziko ez duten bezala, ez? Osea, eta orduan nik ere posizio horretatik oso komplejoa eta zaila egiten zaitere, bueno, orain gainean nik uste borborka dagoen asunto badela, Euskal Herria heldu da, nik uste Estatu Espainolean badaramatela gatazka honekin denbora gehiago, ez? Baina, eta nire asko interesatzen zait ere Euskararekin, Euskalduntasunekin, etorriko zaigo, bueno, gure nahasketa guzti hauekin ere zelan biziko garen, ez? Baina ni zuri emakume irakurtzen den ere, emakume zuri hau ere, sujetu, ez dakit, boto mai gainera polemika, baina ni sentitzen naiz gizon bezala askotan dekolonitatearen gaia eta arraziakariaren gaia ateratzen denean mai gainera, ez? Egia da nik ere batzutan sentsazio hori eduki dudala, osea, arrazakeriari buruz hitz egiten denean eta txuriok interpelatuta sentitzen garenean, osea, badago jendea ofenditu egiten dana pixkatxo bat. Eta nik bai daukat hori sentsazioa batzutan hori txuri izan da ez dakigula zedan opresio hori sentitzea, arrazaren edo arrazakeriaren opresioa, eta lan egin behar degula, osea, landu egin behar degula hori. Pixkat hori, emakume gizonei eskatzen dieguna, guk ere arrazaren kontuan lan berdina egin behar degula. Eta gero adibidez, klaseakin baita bada,
Zonet, batzuk ere esateute gu, soldata bat eukitzeatik edo lan baldintza batzuk privilegiatu behala, beste batzukiko eta. Zakit, nik uste privilegiagoa deitu gartzeola ere da nahi, zonet, lan baldintzak eukitzeatik persona bat ezin da izan privilegiatu. Hor da problema, ez dauzkanak edo baldintza horieta iristen ez dana, baina beti menpeko edo zapalduta dauna ez da kontraposizion daukela beste bat, edo, bueno, ez dakit, nik uste bintzet, lan duina aukitzea ezin nola izan privilegio bat. Baina hori ere bada, sistemak erabili duen estrategia bat oso ona gainera, langileen kontra jartzeko, ez? Aurrez aurre jarri gaituzte, orduan, zenbat aliz entzun dugu, irakasleak ze ondo bizi direla, ez? Eta, haizu, igual arazoa zu ez zarela ekonomikoki ondo bizi, arrazoi desberdinengatik, orduan, claro, eske jartzen gaituzte aurrez aurre, ez? Orain badirudi, edo halako baieztapenak behintzat lana baduzu. Eta krisi honekin hori are gehiago, mezu hori are gehiago indartuko dute, ez? Lehendik ere entzuten bazen, aizu eske jatu lana baldin badaukazu, imaginatzen dut, COVID-ak eragindako krisi honetan, krisi ekonomikoak are gehiago larrituko dela, eta ondorioz tamalez, imaginatzen dut, halako esamoldeak eta baieztapenak gero eta gehiago entzun beharko ditugula, ez? Eta fokoa jarri behar dugu, bestean, zergatik dagoen jendea, lan eginda ere, pobrearena. Ze hori lehen ezan gertatzen, orain dela urte asko. Gaur egun, langilea eta pobrea izan zaitezke inongo arazorik gabe, ez? Arazoa zuretzako bai, noski, sistemaren zatu. Yo creo que es una trampa política y en la que debemos caer pensar que si alguien vive mejor que tú, es una privilegiada y tú no. O sea, yo creo que la sociedad del bienestar tiene que permitirnos a todas vivir bien y no entrar en esos juegos, pues como eso, como decías antes, cuando los funcionarios que morro tienen, que no hacen nada y cuánto ganan. Eso es lo más fácil para enfrentar a la clase trabajadora. O que la mujer que tiene un trabajo más estable, mejor pagado que otra, ese sea tu ejemplo de decir, es que ella es una privilegiada y yo no. No, yo creo que las precarias, que tenemos que dejar de vernos como precarias y querer ser mujeres con salarios dignos, sin que mi espejo sea que alguien es privilegiada. O sea, yo creo que cuando te quitas ese concepto de la cabeza es mucho más fácil unirnos. Yo no veo a una mujer que tiene una situación económica mejor que la mía como una privilegiada, para nada, para nada. Yo lo que tengo claro es que yo no quiero ser una precaria. A partir de ahí, el enfrentamiento que pretenden no va a poder ser, porque ya no nos van a enfrentar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre un poco también cuando vienen a trabajar personas de otro sitio, ¿no? Y hablaba con una delegada colombiana que se ha despedido y tal, y me daba las gracias por todo. Y yo le decía que a mí me enseñó ella, ¿no? Como en una residencia la gente colombiana, las mujeres colombianas fueron las que se movieron, se afiliaron y me movieron la resi. Cuando las otras las estaban echando, vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? El problema es el concepto que tienes del otro, en lugar de tener el tuyo, ¿no? Tú sabrás qué es lo que no quieres ser y qué es lo que a ti como mujer no te permite crecer, pero no siempre teniendo el espejo de... No sé, es como lo de antes del victimismo. Todo tiene que ser en función de espejos. ¿Y dónde quedas tú, solo tú? Siempre se tiene más, es más privilegiada, o si no, ese tiene menos y pobre, ¿cómo le hago? No sé, tenemos que empezar a situarlo. Y yo creo que es eso, no, a no ser la privilegiada, que está encantada de ser privilegiada, ¿eh? Pues oye, estupendo. Pero vamos, yo no tengo problema con las privilegiadas. Yo no quiero ser precaria, esa solo es mi premisa. Bueno, yo creo que en el tema de los privilegios tendríamos que tocar los problemas de manera estructural y verlo también de manera global. Definir a dónde queremos llegar y qué sería una vida digna, porque es cierto que existen los países del norte con un nivel de desarrollo a costa de la expoliación de algunos países del sur, de los recursos del sur y destrucción también, y que eso está ocasionando el oleaje de gente que viene hacia acá. O sea, que vivimos en un sistema interconectado y no nos podemos olvidar de eso. Entonces, el planteamiento sería repensar hasta dónde llega el planeta, hasta dónde aguanta la humanidad y qué sería lo digno para todos y cómo podríamos compartir los recursos y habitar en el planeta común para todos. Claro. Y me parece que justo esta situación como del COVID nos pone en un lugar como de mucha reflexión, que yo creo que ha habido en distintos espacios,
de esta capacidad que tiene el mundo para albergar este modelo de vida que tenemos actualmente, ¿no? O sea, que yo creo que hemos hecho una reflexión que no es posible desarrollar este modelo de vida por más tiempo. Y yo creo que ahí entra otra vertiente, digamos, dentro del feminismo, que es pues el tema de, o sea, de la tierra, ¿no? De si es un instrumento para el desarrollo de la humanidad o es más bien un ser que convive con otros seres de los cuales formamos parte, aunque a veces nos cueste trabajo reconocerlo, ¿no? Y uniendo como estas dos partes, yo también coincido en que tenemos que tener mucha claridad de cómo argumentamos en un contexto de crisis, porque es muy clásico que nos posicionen y que nos encontronen, ¿no? Como para que choquemos y nos dividan. Entonces yo creo que tener esta claridad como es muy importante, de que no aspiramos a que todos estemos jodidos, ¿no? Sino más bien aspiramos a tener como una vida digna y que tenemos que replantearnos qué es una vida digna y si todos en el universo que conocemos como el mundo podríamos aspirar a eso o no. Porque creo que la capacidad del mundo no da, o sea, digamos, si aspiramos como a un nivel de vida como el que yo conozco aquí, necesitaríamos 8 planetas Tierra para que todo el mundo pudiera acceder a ello, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que hay unas cuestiones inmediatas que tenemos que posicionarnos en ellas, pero siempre un poco, pues, reflexionando sobre, o sea, qué clase de horizonte o de vida aspiramos, como una vida digna que implique la satisfacción de nuestras necesidades, pero siendo también críticas, bueno, pues con el nivel de consumo que se tiene, ¿no? Porque digamos que, o sea, en estos territorios se consume también el 80% de la riqueza del mundo entero, ¿no? Entonces yo creo que tenemos muchos retos como en puerta y que replantearnos continuamente y que la realidad siempre nos sobrepasa, ¿no? O sea, la realidad que tenemos ahora aquí implica una interacción con una diversidad que nos invita y nos exige también como replantearnos pues estas formas de vida, qué es el feminismo, cómo nos articulamos, porque yo creo que vuelvo a lo inicial y con eso concluiría que finalmente somos sujetos oprimidos, ¿no? Y necesitamos articularnos a través de esa opresión, que la compartimos la de clase, que compartimos la de género y que podemos compartir pues la de la identidad sexual o no, podemos compartir la de los cuerpos no blancos o no, pero necesitamos centrarnos en esas opresiones para consolidar nuestras demandas, digamos, estructurales, porque finalmente el capitalismo se nutre de estas divisiones y a la vez desde el respeto y la humildad, o sea, dialogar con estas otras otredades con las cuales convivimos, ¿no? Y que tan respetuosa es una necesidad como otra, ¿no? Yo ahí valoraría también el aporte que hace la corriente de la decolonialidad, porque cuestiona los efectos que tuvo la colonia en cuanto al poder, en cuanto al saber y en cuanto al ser, porque en su momento unificaban todo y era el ser uniforme, ¿no? El ser humano uniforme, y darnos cuenta y valorar esas diversidades, eso que nos viene de fuera, esas otras lenguas, así como en el Estado español el euskera ha estado oprimido, en el mundo hay otras maneras de hablar, de comunicarse, de entablar relaciones que no son bien vistas, porque creemos que es una sola manera la válida en la que se pueden hacer las cosas. No, gai asko atea dira, baita lotuta den gaiak eta bueltan, egia baita orduk, bueno, denbora aurrea juten dala edo. Ez dakit, nahi zen baitu, gaur justo ekainako 30 da, eta lehenak orda naiz gaur Irunen alarde famosoa izaten dela. Eta hau da Euskal Herriko mugimendu feministan zehatako, eta bakit gidoian etxola garrita. Baina beti, bueno ez, feminismoak eukidon zea, dudaipe aldarrikatu behar dugun leku bada, baina bero beren desfile militar bat. Tradizioa versus zer, ¿es? O sea... Sí, igual sí que habría que hacer un poco la reflexión de si en realidad a las mujeres nos interesa estar en un desfile militar, pero bueno, como es un tema bastante polémico y no sé, yo creo que sí que habría que hacer esa reflexión, pero bueno, es una cosa muy de pueblo, ¿no? Niri debate polita iruditzen zait, baina nire nahi sartzen hor, egia esan hor sartzera, urranditanen sartzea iruditzen zait, baina egia da beste dimentsio batera eraman da, ez?
munduan badagoela espazio batzuk oso maskulinizatuak direnak, baina bizitzaren kontrako jarduerak direnak, gerratiarekin lotutako enpresak eta bar, non gizonak nagusi diren, eta horri izan daiteke, emakumeok nahi dugu horre ere sartu, edo kontua da jarduera horiek bertan bera utzi nahi ditugula eta suntsitu nahi ditugula. Hau da, asmoa zer da, emakumeok ere bizitzaren kontrakoak diren jardueretan eta enpresetan eta espazioetan aritzea, edo helburua da gire horiek apurtzea eta beste batzuk sortzea. Bentsi askoz ere handiago batean noski. Azken finean, desfile militar bati buruz ari garenean ere, paralelismo bat ikusten dut hor. Baina egia esan ez naiz ausartzen esatera justo alardearen gaian zein den bidea. Osea, niretzat helburua igual izan beharko luke, helburuak izan beharko luke, halako desfile militarrik ez egotea. Baina, karo, egia da sortzen zaidan eztabaida dela, barne eztabaida dela, desfile horrek hor irauten duen bitartean, ez gara egongo. Zakit, hor ere, initzen zait oso komplikatua. Oso komplikatua, baina egia da eztabaida polita dela. Bai. Pizkate nagoreren ari hartuta eta liburura bueltatuz, eta gaina beti nahi dut emakume honetaz hitz egin, zebakik gaina eskerran oso polemika dela, eta liburuan oso Hillary Clinton, hitz egin behar nun berataz. Ez azkenan ere da pizkat liburu honek kuestionatzen duen figura, ez? Osea, da gaina da emakume ezkertiarrontzat sorginaren irudi espektibotik hartuta, ez? Pizkat ere ematen gaituna beste eztabaida. Bueno, Hillary Clinton, botin, ez dakit, edo zein emakume neoliberal, kapitalista horrekin, ez? Askotan ere, hauek gure etxaiak aldira. Osea, ni beti eztabaida, ez? Benetan Hillary Clinton feminismoaren etxai bat alda. Ni batzutan, ez daukat oso garbi, egia da, hauek nitzako dira kapitalismo basatiaren eredu, eta egia da emakume horiek horra heltzeko egin behar izan duten, abaztu jakin nahi ere, osea, baina ni beti zalantza sortzen diat, eren oso klaru neukan, baina liburuan agertzen da, feminismo liberal, zuri horren kontra gaude, feminismo formala, instituzioetan dagoen, Euskal Herrira ekarrita, petxatzen dut, emakundere gure etxaila da, osea, emakunde non eskunde badakigu, eta da zuriketa morearen tresna bat, ez? Baina etxailan izak da, Confebask, bueno, etxaila, edo. Ez da, askotan ere tendentzia hori daukagu, Hillary Clinton, Thatcher, emakumeok askotan gure artean ere egurra emateko aukera askotan, jakin da ni ez naiz Hillaryren fansa, baina egia da ere, batez ere, niri asko interpelatu zidan, Estatu Batuetako hauteskundak izan zirenean, bera eta Obama aurkeztu zirenean Estatu Batuen presidente izateko, orkeston eztabaida potenteak egon ziren, ez? Porque biek ordezkatzen dute opresio sistemak, esan nahi dizut, emakume, ez? Alde baterik emakume bat izan liteke munduko potentziaren buru, edo gizon beltz bat. Biak neoliberalak, ez? Baina azkenean, ez dakit, eztabaida puntu interesantera ematen zuten, ez? Ez dakit, horre jokoa ematen duen edo nire oso interesgarria iruditzen zait. Nik eukin nuen anekdota tontoa da, baina emakume batekin gogoan daukat olako eztabaida elkarrizketan moduko bat. Ea botere gunetara igotzen diren emakume horiek matxistak baldin badira demagun edo ez badira feministak, ea benetan balio digun zerbaitetarako, ez? Eta lehenengo bote prontoan esan nion, orduan zertarako, niri zertarako balio dit emakume matxista bat eukitzea sindikatuaren buru, adibidez. Eta berak kontrako esaten zidan. Berak esaten zidan, ez da inzintua, ez? Zegia da, emakume bat botere gune batera heltzen den momentuan, emakume hori matxista baldin bada, neoliberala baldin bada, ez da zure eredun ederra izango. Baina emakumea da, eta beste gauza askotan, erreferente izan daiteke. Hau da, berak esaten zidan. Adibidez, kontratazio sistemetan norbait kontratatu behar denean lanpostu baterako, zuk gizon bati galdetzen diozunean, norbait okurritzen zaizu lanpostu honetarako, gehienetan gizon izenak agertuko dira, eta gizonak aipatuko ditu. Bere referente gehienak gizonak direlako. Eta berak, emakume honek aipatzen zidan. Behar bada, kontratatu duten edo botere gune horretara heldu den emakume eskuindar neoliberal horreri galdetzen badiozu, naiz eta oso eskuindarra izan eta neoliberala izan, seguramente bere referente asko emakumeak izan daitezke. Beraz, lortu dezakezu behintzat berak ere boterea duen heinean,
berak emakume gehiago erakartzea, eta gero emakume horiek batzuk ez dira izango behar bada neoliberalak, ez? Edo beste balio batzuk izango dituzte, beste modu batera sozializatuak izan direlako. Eta horrekin genuen elkarrizketa, eta initu zitzaidan, beste enfoke bat zela. Eta egia da gero konturatu nahi zuela, gizonen artean kontratazioetan adibidez, oso ageriko iruditzen zaidala, beti aipatzen dituzten izenak gizonenak direla. Eta enkanbio emakume hori galetzen zaigunean, ea norbait okurritzen zaigun lanpostu baterako, emakumeok gure artean diferenteak izan da ere, normalean emakumeak okurritzen zaizkigu. Eta horrek arrakala batzuk txikiak badira ere apurtzen ditu. Orduan, ez daukat nik ere hain argi, botere egunetan emakumeak igotzea, beti emakume horiek ez direnean, ezkertiarrak, ez direnean feministak, beti ere baztertu da orgullatu behar du. Nik hor zalantzak ditu. No sé, Eider, ¿tú ibas a comentar algo? No. Ah, vale. Que yo creo que es muy complejo esto que se acaba de mencionar. Sin duda es polémico y también hay una infinidad de casos que no se puede, digamos, como abstraer y decir esto es así y tal, ¿no? Pero a mí me parece que este dilema porque es como el dilema de la mujer sujeto político o no, es un poco parecido al de clase, ¿no? O sea, la clase en sí misma no es progresista porque sea clase trabajadora, sino por la conciencia que ha desarrollado sobre su ser y su hacer en el mundo y la capacidad que tiene de transformar la realidad. En ese sentido, me parece que la mujer en sí misma, o una trans, por ejemplo, no es porque tenga ciertos genitales, ¿no?, que la condicionan como mujer, sino por una cierta realidad que la impregna como un cuerpo oprimido y que en base a eso tiene un proceso crítico y reflexivo y dice, tengo que cambiar esta realidad. Porque si soy una mujer beneficiada por que soy de la hija del rey, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿ella qué interés tendría en cambiar? Si le toca alguna cosa de, digamos, pues de discriminación, que lo veo complicado por su condición, quizás pueda desarrollar algo, ¿no? O quizás de forma abstracta, o se vaya a unas jornadas de caridad o qué sé yo, y le toque ahí el corazón, o qué sé yo, ¿no? Pero a mí me parece que cuando estás atravesada por estas discriminaciones o estos golpes de la vida, desarrollas como una conciencia que te compromete a transformar como esa realidad. Pero si tú estás beneficiada de la realidad, es un poco difícil que quieras transformar esa realidad. A mí me parece como, pues un tanto peligroso como defender como una mujer solo por ser mujer, porque eso no implica, o sea, que haya un cuerpo de mujer ahí no implica que haya una conciencia de mujer y que sus políticas beneficien a las mujeres, porque si de algo se trata, digamos, de esta cuestión como de paridad en los puestos de dirección, es que no solo ocupar como un espacio, ¿no?, sino ir transformando esa forma en cómo nos relacionamos. Y la mayoría de los casos de las mujeres que ocupan gran puestos de jerarquía reproducen una política masculina totalmente, ¿no? Entonces me parece que el reto es cómo nos colamos en esos espacios sin reproducir esas lógicas pues masculinas y que no rompen tampoco con el capitalismo, ¿no? Porque a mí me parece que si el género se crea y se crea esa diferencia, así como la de raza y la de clase, es para alimentar el capitalismo, ¿no? Porque finalmente el capitalismo obtiene una ganancia de ahí. O sea, que las mujeres estuviéramos en el espacio privado implicaba una ganancia para el capital, porque al final no está destinando otro salario. El que las racializadas reciban menos dinero es porque hay un dividendo para el capital, ¿no? Entonces hay una función, digamos, de ganancia de hacer esta jerarquización, ¿no? Y por eso yo creo que la consigna debe ser romper con esas jerarquías. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Al hilo de lo que decís, Emilia, yo creo que no solamente es cuestionarnos en los puestos de poder, sino dónde estamos, con la de al lado, cómo actúo con mi compañera. ¿Soy compañera o la piso, o le meto zancadilla, o colaboramos y entre las dos nos cuidamos? Yo qué sé, nos protegemos, tenemos la conciencia de que estamos en el mismo barco remando para lo mismo o no, o intento yo sobresalir para pisotear a la de al lado, ¿no? Y conseguir desde ahí unos privilegios en base a eso, a pisotear a mis compañeras. Yo estoy de acuerdo en lo que decís, y es que lo he mencionado antes, ¿no?, cuando mencionaba a Botín como presidenta de la banca. Evidentemente el hecho de ser mujer
no implica que tú tengas una conciencia feminista y que vayas a desarrollar políticas feministas. Eso es una obviedad, eso es así. Y lo que tenemos que buscar es que haya mujeres feministas en los puestos de poder y no tanto mujeres que sean machistas. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí creo, o quiero creer, que incluso esas mujeres neoliberales que tienen muchísimos privilegios respecto a otras mujeres, en algún momento de su vida, por el hecho de ser mujeres, han sido oprimidas. Y quiero creer que esa opresión, que probablemente sea mucho más pequeña que la opresión que sufren otras mujeres que nunca van a llegar a sus puestos, quiero pensar que en algún momento eso va a poder sacar algo bueno. Es decir, yo quiero que haya mujeres feministas en los puestos de poder, no mujeres machistas simplemente por ocupar un cargo y que aparezca en la foto, ¿no? Pero me resulta complicado el debate porque creo que incluso aquellas mujeres neoliberales, como puede ser Hillary Clinton, que estábamos mencionando, con todos sus privilegios, con todo lo blanca que puede hacer, incluso así, en algún momento de su vida, por ser mujer, estoy segura que habrá sufrido opresión y quiero creer que eso en algún momento puede salir y resquebrajar ciertas cuestiones en los espacios de poder a los que pueda llegar. Quiero creer, puede que no, pero quiero creer que algo de eso siempre va a poder salir. Nik apunte txiki bat egiteko ere, nik gaina uste dut, eta ez ditut emakume hauek gustoko, baina sentsazioa daukat ere, baina elan eukin diskusioa ere elakide batekin Thatcherren inguruan, Thatcher ez dugu gustoko, baina sentsazioa daukat ere emakume bat boterera heltzen denean, Merkel izan, Thatcher izan izezki bate gustatzen. Baina, bikoitza, hirukoitza ematen saiela gizon bat izango bazen baino. Esan nahi dizut, gustokak emakume batek hanka sartzen badu ziur nago, ez dela filtro berdina pasako gizon batek egiten badu bezala. Horrekin ez du justifikatu nahi emakume hauen politika gustatzen zaizkidanik. Baina uste dute ere, boterera heldu behar dela, hankasartu behar dela, bestela ez badago praktika hori ere ez dugu ikusiko zer gertatzen denez. Edo bestela ja amore ematen dugu, eta boterera heltzeak ere, pues jazta. Osa, hori erreza ezatea, kontra botere sindikatu baten gaudenean, ez, trebalizatzen duguna, bueno. Nik ere sentsazio daukat, emakume boterea irabazten dugunean, berditzen gobernuan, organizazio baten edo, ere luka bikoitza daukagula ea ondo egiten dugun edo ez dugun egiten, ez? Bueno, ordu bete bat pasadan, egia baita gai honekin COVID-akin ere mandola jokua, ondalako albistea gobernuan egondian emakumeek asko zobeto kude dutela herrialde batzuk dituztela, izan Islandia, Zelanda herria, bueno. Eta honek ematen do, baina ez dakit, ordua ere bada, eta igual, bueno, ez bukatzeatik ere nik uste, nik sumaude, eta, bueno, egia da, emakume arten edo gaur indeun tertuliaz misto hontan, ez dakit, gorputza beha ere diferente sumatzen denik, sentitzen denik, eta ez dakit zuen nola ontziaten. Eta igual bukatzeatik, eta beti olako tertuliak eta ez dian ezateatzen olako tertuliatan sukaldea bezalako gai bat. Eta ordua dan ez ez dakit zer dugu zuen bazkaltzeko edo horrekin bukauze... Edo agor bezala. ¿Qué es eso de con el cuerpo diferente, Violet? El café. Bai, diferente. Bai. Bueno, ez dakite, gozek egon gozeate. Zer daukezu, ingo ronda, eiderzu zer daukezu? Nik baina patatekin, bazkaltzeko. Yo tengo ensalada y tengo que preparar arroz. Vale, yo tengo crema de calabaza y lomo. Todo preparado yo. Qué rico. Nik arpegi handia daukat eta amak antxoak itzuizkit eginda. Bueno, a mí también me lo han dejado Yonesis, por un rollo... Ni Donostian Jonerekin bilera batera eta tabernaztiko pintxo bat jango dut mitean eta anoa beraren gana. Bai, nik krema de calabaza, nik ez bezala. Ezakit, mentxe utziko dugu al? Jakin baita kafekistana, bai, foroa egongo dela, gaur, okurritzen mazaizu gero edo esan ez duzuenik jarri nahi bazute, mrafundazioa.eus, patrozitatzeko jarri kanpaina pixkatuteko, hor foro bat irekiko dugu bideo honekin,
eta beraz nahi duenak idatzi anonimoki libre ere gai honen inguruan idatzi dezake. Eta hoxe, ondo baldin bado, grabauko genuen, eta bestela, momentu ondan. Bueno, eskerrik asko por el espacio y por la oportunidad y por el tiempo de las compañeras. Lo mismo, yo he pasado un buen rato, hay que hacer más. Y yo quiero decir que tengo ensalada por preparar y he disfrutado mucho el espacio y ojalá podamos hacerlo en directo, ¿sabes? Pero nada, que gracias por compartir. Ojalá que llueva